Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Bueno, esta es la parte que continuaba del de Salomé, ¿ok? Entonces, este es la continuación, como les expliqué al final del video de Salomé, tuve que cortarlo porque era muy largo, entonces esta ya es la parte en la cual solo hablaré de María Magdalena, es el complementario de Salomé, que grabé un solo video, realmente incluso van a ver que en un punto del de María Magdalena la voz se me empieza a bajar un poco porque fueron 2 horas de video. No caí en cuenta que iba a gastar tanto, la verdad, y a la hora de subirlo y de prepararlo para YouTube fue cuando dije, no, son 2 horas, esto está muy largo, necesito dividirlo. Y por eso lo dividí, ya me imagino que habrán visto la parte de Salomé, ya sabrán esto. Esta es la parte ya puntual de María Magdalena. Así que aquí los dejo, muchísimas gracias por estar acá, por siempre acompañarme, ya saben, la mejor forma de apoyarme es denle me gusta, compártanlo con las personas que les interese, suscríbanse, como les digo, si son personas dogmáticas o algo así, no pierdan el tiempo viendo este video, no porque pues tal vez no les sirva la información, sino porque si van a juzgar y van a empezar a atacar el contenido, pues preferiblemente no sufran, no se amarguen la vida y vean otro contenido. Este no es para ustedes. A los que lo disfrutan, muchísimas gracias siempre por sus mensajes de apoyo y por sus preguntas. Ya haré un video resolviendo todas las preguntas que me han hecho por ahí. Entonces, aquí los dejo con este video. Espero que les guste la continuación del de las mujeres. Y bueno, aquí vamos con María Magdalena. Espero que lo disfruten. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de María Magdalena. Entonces, María Magdalena. Bueno, María Magdalena molesta mucho a muchos sectores, sobre todo al religioso, al de la iglesia, donde más, que es el sector donde más se ha hecho hincapié en los evangelios, eh, bueno, que es donde más se ha hecho hincapié en lo mala que fue María Magdalena, pero en los evangelios apócrifos, pues se encuentra mucho de la historia de esta mujer. Obviamente la iglesia y muchos se han inventado que los evangelios apócrifos no son ciertos, que son falsos, que son posteriores para desacreditarlos completamente, como si los 4 evangelios de la Biblia no se hubieran escrito muchísimos años después que todo pasó, como lo explicaba en los videos anteriores. Pero es que María Magdalena no solo se habla de ella, muchos allí en los evangelios apócrifos, también hay muchos historiadores que han hablado de ella. Hay documentos en Inglaterra que hablan de ella, ¿ok? También hablaré también de David Dicke, que es un historiador que dice que la historia de Jesús es falsa y que él y María Magdalena no existieron. Bueno, esto sí, pues no es cierto porque ya se ha comprobado que sí existieron y que son personajes históricos, pero también acá nombro historiadores y personas que dicen que todo fue una mentira, como este señor David Dicke. La mayor parte de este libro, María Magdalena, procede de la iglesia de Roma, ¿ok? Que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el mensaje que Jesús dio a sus discípulos. A María Magdalena, que fue su primera discípula, y luego su pareja. Ya lo expliqué en el video de Juan, cómo Roma cambió absolutamente todo el mensaje de Jesús y cómo ha tergiversado completamente todo. En los videos anteriores va quedando claro cómo ha sido ese proceso, ¿ok? Bueno, la iglesia quien se inventó la iglesia realmente fue Constantino en el año 325 después de Cristo en el concilio de Nicea, cuando habían muchos grupos de cristianos y de creencias, y esto molestaba a Constantino, y ahí él dijo que había que hacer algo común, algo en común, una religión común de todos, un camino que pudieran controlar y que no agrediera lo que los romanos querían. ¿Se cuenta cuál fue la base de esto? Así que él en el concilio de Nicea fue en el que se instauró lo que después sería la religión católica. Esta es la base de la religión. Esto es histórico, búsquelo en internet. No lo digo yo, búsquelo, lean. Eligieron los 4 evangelios que les sirvieron y los acomodaron porque parte de ellos se borraron en la traducción del hebreo al griego y del griego al latín, como también lo expliqué en otros videos y en el video de la Biblia. Y entonces él mismo, bueno, porque también en esa época estaban las luchas con los judíos, porque obviamente Jesús no había sido el Mesías, porque ellos no consideraban a Jesús su Mesías. Entonces, Constantino, él se instauró, pónganle cuidado, Constantino se instauró como Mesías. Y esto está en los libros de historia, lo pueden averiguar.
Él se instauró como el Mesías porque decía que, claro, que Jesús era hijo de Dios, pero era humano, por un lado. Pero por el otro decían que que le habían dicho que Jesús y Dios eran iguales, que eran otro grupo que decía eso, es decir, el Padre, el Hijo. Ahí fue cuando se instauró un conflicto en el cual Constantino, salomónicamente, lo arregló diciendo que él era el que estaba instaurando la verdadera religión, por lo tanto, él era el Mesías. Y que fue el primero, Constantino, fue el primero que proclamó la Trinidad del Dios. Es decir, que se dividió en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí quiero aclarar algo y es que dense cuenta cómo se dividió en tres: Padre, masculino; Hijo, masculino; Espíritu Santo, masculino. ¿Se dan cuenta a lo que voy? Masculinos. Muchos años después, con la nueva era y con todo esto, se ha dicho que el Espíritu Santo es la energía femenina. Obviamente para equilibrar, porque pues ya hoy en día eso se ve como raro que todos sean hombres, ¿no? Cuando supuestamente en la misma iglesia, hombre con hombre no se puede. Entonces, ¿por qué todos hombres? ¿Dónde está la parte femenina? ¿Se dan cuenta? Cómo van cambiando según sus conveniencias, lo cual es mentira, porque pues realmente estas tres energías, estos tres seres, pues no. Pero eso será para otro video. Entonces, esto que dijo Constantino fue lo que estableció como base de la religión católica, a través del credo de Nicea, de la Santa Trinidad, que es donde se establece esa Trinidad. Esto es sacado de investigadores y de documentos históricos. Pueden corroborarlo, lo que googleen, Concilio de Nicea. No me lo estoy inventando yo. Y también, obviamente, está la versión que dio Pablo de Jesús, que era como si fuera un Dios, que esto tampoco era real, porque Jesús nunca se hizo pasar por Dios, nunca. Jesús nunca dijo que él era Dios, como tampoco nunca dijo que él volvería a venir al final de los tiempos, de forma encarnada me refiero. O sea, eso nunca lo dijo Jesús, eso se lo inventaron todo el mundo, pero nunca se lo dijo Jesús, ¿ok? Como hay personas que andan diciendo ahorita que hay encarnaciones de Jesús, y pues es mentira. O sea, hay personas que suben videos como el que yo hago y que que dicen es que yo soy la encarnación de Jesús, y pues es mentira. Todo sirve, todo esto que les digo, de todo lo que ha hecho Roma, sirve obvio para tirar por tierra el verdadero mensaje de Jesús. Y por supuesto, de quien debía continuar con su labor, que fue su primera discípula, que era María Magdalena, porque realmente la persona encargada de continuar con la labor de Jesús fue María. Pero estos hombres que lo seguían, pues, ¿qué les digo yo? Envidia, celos, machismo, no les gustó y la sacaron de ladito. Y vamos a irlo viendo, ¿ok? También consiguieron que todos los descendientes de ellos, de Jesús y María, que realmente son descendientes de David, ¿por qué? Porque de la casa de David proceden primero se pensaba que de la casa de David procedían José, y después se dijo que María, pero realmente hay un punto en el que los dos linajes se encuentran, porque tanto José como María procedían del linaje de David, ¿ok? Y estos descendientes de David, los llamaban desposini. Esto es importante que lo tengan en cuenta, ¿ok? Estos descendientes venían de esta casa y de esta casta real que era de donde venía Jesús. No venía de la casa de Leví, que eran los sacerdotes, sino de Judá, que eran los reyes. Por eso Jesús molestaba a Roma. Eso lo expliqué a más profundidad en el video de Juan el Bautista. Allí pueden ver esto de las casas y de realmente la situación política por la cual Roma no quería mucho a Jesús, ¿ok? Todos los descendientes que venían de esta casa real fueron perseguidos por los romanos. Primero, por Africano y Vespasiano, ordenaron la búsqueda de la familia de David y que no quedara ninguno. Por esto fue que Herodes después siguió esta ordenanza. Nosotros conocemos que Herodes lo hizo, pero esta es la verdad detrás de eso, ¿ok? Porque todos los descendientes de David debían ser eliminados. Por eso se dio la matanza de los niños, que se convirtió en el Día de los Inocentes, que es el 28 de diciembre. ¿Okay? Entonces dense cuenta, realmente la matanza de Herodes
No fue porque el Mesías o algo así, no, es porque esto venía en tradición de Roma para acabar con la descendencia de David, porque los descendientes de David eran realmente los reyes, los reyes de los judíos, y tenían que acabar, que cortar de raíz ese riesgo que llegara uno y fuera quisiera tomar el poder que tenía Roma. Se cuenta que esto realmente es una situación completamente política. Entonces, Herodes siguió con esto y ya después, también en el reinado de Tito Flavio Domiciano, que era quien estaba en Roma cuando Herodes estaba en Israel. No, mentira, eso fue después. Pero bueno, fue este monarca Domiciano, el que les digo Tito Flavio Domiciano, quien ordenó la ejecución de todos los desposini o los herederos en este caso, ya que Jesús de Jesús, específicamente de Jesús. Si era de Jesús el heredero, era porque ellos sabían que específicamente Jesús tenía hermanos, hijos, hermanos que eran hijos de María y de José. Por lo tanto, Jesús ya no era hijo único y María ya no era virgen. ¿Se dan cuenta? Entonces, los romanos decidieron acabar con esta linaje y matar a todo lo que había, a todos los niños, pero pues si el único era Jesús, ¿por qué matar a tantos? Realmente, porque Jesús tenía primos, obviamente, porque María y José tenían hermanos y primos, y todo ese linaje lo querían destruir. Y después a los hijos de Jesús y a los sobrinos de Jesús. Aquí se demuestra que María tuvo más hijos. Además, ¿qué de malo tenía? Eso es una pregunta que yo tengo. ¿Qué de malo tiene que María hubiera tenido más hijos? ¿Qué de malo tiene que Jesús hubiera tenido hermanos? ¿Por qué las ganas de pintarnos a María como que solo tuvo un hijo cuando en esa época obviamente es para nada normal? Las mujeres tenían 10, 12 hijos. ¿Qué acaso tener más hijos hacía María menos madre de Jesús? Claro, el concepto de la virginidad, y ahí volvemos al machismo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hasta la pobre María le blanquearon los hijos? Bueno, entonces Jesús y María Magdalena tenían hijos y eran todos estos y pues obviamente los sobrinos de Jesús y toda esta línea los que querían erradicar. Hay documentos que explican esto. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor hay algunos que hay que leerlos entre líneas. Como digo, si Jesús era único hijo, ¿qué sentido tiene el que busquen a sus herederos? ¿Verdad? Porque si no tiene hijos, ¿para qué buscar a los herederos? Y si no existe esto, entonces ¿por qué hay que salir huyendo de Israel en su momento? Porque esto lo pueden encontrar que mandaron a matar y que les tocó salir corriendo. Entonces, pues, si Jesús no tenía herederos, no tenía hermanos, no tenía más familia, ¿por qué salir huyendo y por qué mandar a matar gente que no existía? ¿Se dan cuenta lo absurdo de esto? La misma historia revela que sí había algo más. Okay. Pues como digo, este hecho, el mismo Juan habló de este hecho en el Apocalipsis y lo podemos ver que lo puede escribir en el relato de la persecución de la mujer, que llevaba una corona de 2 estrellas, que es lo mismo como dibujaban o representaban a Sofía, la diosa de la sabiduría, con una corona de las 2 estrellas. Y a esta mujer la representan con la corona, lo que le digo, Juan la representa con una corona de las 2 estrellas y que tiene que huir al desierto para escapar del dragón imperial, que era justamente el símbolo del escudo romano y que fue a hacer la guerra al resto de sus descendientes, de sus hijos, y que ellos eran los que guardaban los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Si ustedes leen esa parte del Apocalipsis y saben la historia como es, ¿no les parece que encajan las piezas? Es decir, si ustedes leen esta parte, claro, por eso fue el Apocalipsis, porque es que ya pasó y lo vivió, Magdalena lo vivió. Ella fue la mujer que corrió al desierto, huyendo del dragón imperial, el escudo romano en esa época, que le quería hacer la guerra al resto de sus descendientes. Bueno, ¿por qué Roma iba a perseguir a Magdalena a sus descendientes? Ah, claro, la línea de David. Todo era social. Esta ida al exilio es la que tiene que hacer María Magdalena en el año 44 después de Cristo.
Este exilio vino después del apresamiento de Pedro y de la ejecución de Santiago, que Santiago era el hermano de Jesús, el que realmente tenía idea de seguir el mandato de Jesús en Jerusalén, ¿ok? Entonces, ese era Santiago. Entonces, Santiago fue ejecutado a manos de Herodes Antipas I y así fueron huyendo todos de Jerusalén para no ser apresados y ejecutados, obviamente. Magdalena, curiosamente, ella pidió ayuda a Herodes Agripa II. Ya saben que acá todos se llamaban parecido. Porque este era discípulo de Pablo. Dense cuenta, fíjense cómo se empieza a mezclar todo. Herodes Agripa II tenía como unos 17 años y él era discípulo de Pablo y llevó a Magdalena junto con sus acompañantes a unas propiedades que tenía la familia de Herodes en las Galias al sur de Francia. Allí está, en ese sitio, está Herodes Arquelao, que era hermano de Herodes Agripa II, y que se había exiliado porque en su momento no le interesó a ciertas personas que él fuera el rey de la zona. Y entonces se exilió allá. ¿Ok? Flavio Josefo, un gran historiador, cuenta cómo Herodes fue a esta zona de Francia expulsado por Herodes Agripa por querer subir al trono. ¿Se dan cuenta ahí cómo toda la historia empieza a tener sentido? Así que ahí tiene. Entonces, María Magdalena en esa época estaba embarazada cuando partió hacia Francia. En el Apocalipsis, volvemos a esto, nos describen que esta mujer, la que escribe el Apocalipsis, la que escribe Juan allí, esta mujer estaba encinta y que gritaba con dolores de parto y con el tormento de dar a luz, cuando tuvo que salir y huir al desierto, huir al destierro para no ser cogida por este dragón. Hay escritos basados en documentos históricos y registrados por la propia iglesia, que habla de todo esto, de toda la vida de María Magdalena y de su huida precisamente. Aquí les va, por ejemplo, un arzobispo de Génova, que también era dominico en el siglo XIII, que se llamaba Jápono, me perdonarán mi francés, Jápono di Voragina, y que escribió el libro Vida de María Magdalena. ¿Okay? También encontramos a Rábano Maduro, que era un abad benedictino y fue arzobispo de Maguncia, que además a él se le consideraba uno de los mayores sabios de su época. Y en el año más o menos 850 después de Cristo, escribió la vida, óiganse bien, de Santa María Magdalena, en la cual incluye todo lo que había registrado de ella anterior al siglo IV. Póngale cuidado, este señor cogió todos los registros y escribió lo que era. Ya después, posteriormente, después del siglo IV, fue cuando Constantino instauró la iglesia y se proclamó Mesías. Y este hombre, Constantino, lo que hizo fue coger todo lo anterior a la instauración de la iglesia, documentos mucho más antiguos incluso que había, y por supuesto, mucho más de fiar que lo que se puede ver, lo que se dejaron para hoy en día, pues todavía no estaba instaurado y no habían sido transformados o cambiados en sus traducciones. El libro de este abad, el libro de este señor, de este abad, que es antiguo, lo que les digo, que recogió eso y que para mí es más verídico que cualquier cosa, todos estos textos que ya lo que después Constantino cogió, modificó, cambió, escondió, botó y soltó para cambiar a María Magdalena. No me pregunten por qué Constantino hizo eso, su misoginia tendría que tener, pero lo hizo. Entonces, el libro de este abad empieza así: la vida contemplativa de la bendita María Magdalena, llamada con la mayor reverencia la más dulce de las escogidas por Cristo, y de Cristo grandemente amada. Háganme el favor, lo bonito. ¿Y esto? Se lo pasaron por la galleta. Y luego ya cuenta este señor toda la historia que él pudo averiguar de María Magdalena por los escritos de historiadores de la época y posteriores, como también fue Flavio Josefo. También tenemos a Flavio Josefo, como lo he mencionado. También está a la base cisterciense, Bernardo de Claraval, llamado posteriormente San Bernardo.
Este señor fue él el que instituyó e instauró el juramento de fidelidad a María Magdalena. ¿A ustedes no se les hace raro que todos estos señores hayan adorado y hayan visto de una manera tan bonita a una supuestamente prostituta? ¿No empiezan a sospechar? Cuando él hizo esto, cuando Bernardo hizo esto, que fue el juramento, cuando formalizó la orden de los caballeros templarios, porque fue San Bernardo o Bernardo de Claraval, que era su nombre, quien instauró esta orden de los caballeros templarios en el concilio de Troyes en el año de 1129. Por esa época, el mismo rey francés Luis XI también insistía en la posición dinástica de María Magdalena dentro del linaje francés, que fue iniciado por la línea merovingia y que su símbolo es la flor de lis. Entonces, este señor Bernardo hizo un juramento, este texto tan bonito que les leí, y luego el rey de Francia dice que ella era de su linaje, de su familia, que venía de los merovingios. ¿No? ¿Y en qué momento terminó siendo una prostituta? Háganme el favor, sigamos. Entonces, la flor de lis, como les decía, el símbolo de los merovingios es la flor de lis blanca, que está en Francia en distintos emblemas y banderas, y etcétera, un montón de cosas. Ese era el símbolo de María Magdalena en antiguos escritos. Incluso en vez de poner María Magdalena, la ponían flor de lis, así la llamaban a ella. Incluso en la Biblia se pone como símbolo, pero de María, de Madre de Jesús. Dense cuenta cómo cogieron todo lo bueno que tenía y se lo pusieron a la María que no era. Pero realmente esto no era, la flor de lis no tiene nada que ver con María, la Madre de Jesús, era el símbolo de María Magdalena, por lo que ella representaba como la iniciada, como la primera discípula de Jesús, como la que tenía que seguir sus enseñanzas. Y esto daba indicio de eso, las enseñanzas que ella tenía, el conocimiento que ella tenía y de su pureza. Y así como mientras en Roma la insultaban por tanto, la consideraban prostituta, y bueno, que ahora te explicaré obviamente que como se están dando cuenta no lo era tal, en Inglaterra y Francia la reverenciaban entre los mismos monjes de la época, como lo hemos visto, arzobispos, abades, incluso San Bernardo de Claravier, que terminó siendo un santo, la veneraban porque ellos sabían que ella era la esposa de Jesús y la madre de sus descendientes, pero también porque la seguían como una gran maestra que fue. Ella llegó, como les decía, tanto a nivel de discípula de Jesús y a un nivel tanto de maestría que ella misma bautizaba e iniciaba a las personas que la querían seguir. Dense cuenta, en lo que ella aprendió de Jesús, ella replicó esto. Dense cuenta, fue una gran mujer, realmente de admiración total. ¿Quiénes fueron los protectores o los depositarios del legado de María Magdalena? Bueno, los cátaros primero y los templarios después. El mundo cátaro, y esto lo pueden encontrar también investigando, fue muy perseguido y eran los llamados herejes por la Iglesia Católica. ¿Y por qué? Pues porque no seguían precisamente lo que ellos decían, lo que la Iglesia Católica quería. Ellos, estos los cátaros, ellos no seguían esto porque ellos sabían en parte quién era Magdalena. Y la iglesia que hizo los clasificó de herejes y los destruyó completamente. Incluso si buscan los cátaros, hubo en la Inquisición hubo se me fue la palabra, bueno, hubo un ataque dirigido exclusivamente para destruir a todos los cátaros. Dense cuenta el miedo tan grande que le tenían a esta mujer y a lo que había, que la mejor forma fue matar a todo el mundo para proteger los intereses de los mismos hombres, porque ni en nombre de Dios habría sido, esto es absurdo, decir que fue en nombre de Dios. Cátaros, ¿qué significa? Cátaro quiere decir puro, puro, que eran puros. Ellos lo tenían muy claro porque ellos lo creían en lo que representaba Jesús realmente. ¿Quién era Jesús realmente? Y sabían que no tenía nada que ver con lo que la iglesia nos ha traído hasta hoy en día y por supuesto con lo que nos ha vendido a lo que fue María Magdalena. Ellos, los cátaros, fueron los primeros protectores de una manera como más histórica,
porque hay más escritos de cátaros y templarios de lo que representó esta historia de María Magdalena y de todos sus descendientes. Perdón. El catarismo, como digo, fue muy perseguido. El último grupo estuvo en Lanceut, que fue donde ya terminaron con ellos el Papa Inocencio, obviamente Inocencio no tenía nada, el Papa Inocencio III, junto con Felipe el Hermoso, me refiero a Felipe el Hermoso, el francés, no el español, ellos fueron los que terminaron con los herejes. Dense cuenta. Pero no terminaron con todos. Un grupo pequeño consiguió huir al sur de Inglaterra, a la zona de Glastonbury, y siguieron allí con su función. Sí, igualmente los templarios hicieron lo mismo, así que los templarios realmente eran cátaros guerreros. Dense cuenta, y eran seguidores, pero eran guerreros armados. Y este fue el grupo que formó, creo, San Bernardo. ¿Se dan cuenta cómo cuando uno habla realmente de los sucesos históricos, fechas, nombres, gente, y ensambla todo, descubre la historia real que hay detrás y no este cuento ficticio que nos han querido vender como la Biblia? Bueno, ellos, los templarios, junto con los cruzados, estuvieron, por supuesto, defendiendo y protegiendo toda la zona de Jerusalén y muchos otros lugares. Ellos eran los que guardaban en los caminos a los que iban a los misioneros que iban hacia ciertos destinos, pues para que no fueran atacados o robados por el camino. Pero ellos, los templarios, tenían un gran conocimiento, porque lo que les digo, eran cátaros guerreros, ellos sabían realmente cómo era todo. Y además se dice que sí tenían muchas riquezas y que bueno, que las fueron acumulando. Pero en realidad esto no es cierto. Lo cierto es que no todos los templarios eran gente de pueblo. También entre los templarios había gente de la realeza. Como les digo, el mismo príncipe de Francia proclamó a María Magdalena su linaje y por lo tanto habían duques, príncipes, condes que querían entrar a los templarios para proteger este legado de ella. ¿Okay? Entonces, había gente de la realeza con muy buenas posibilidades financieras entre los templarios y también con tierras y bueno, ganado, etc., lo que quieran. Toda una gente con poder adquisitivo. Y todo esto lo que hicieron fue haciendo como un fondo común para mantener a la orden. De las personas que tenían más recursos, donaban para mantener a toda la orden porque pues había gente que no los tenía. Ellos, los templarios, tenían voto de pobreza, por lo que ellos lo que tenían no lo podían gastar en sí mismo, pero sí lo utilizaron para la gente del pueblo, para ayudar para construcciones que se hicieron, como por ejemplo las catedrales, que muchas fueron hechas con ayuda de los templarios. Precisamente en que también estas catedrales tienen que ver en realidad con María Magdalena y no con María Madre de Jesús. Dense cuenta, las catedrales realmente tienen que ver con María Magdalena. A ver, en la tradición medieval de Francia y de Flandes se conocía Magdalena como Notre Dame de Lumière, perdón mi francés, es decir, Nuestra Señora de la Luz. Así se conocía a María Magdalena. Ese era el nombre de ella, así la conocían. ¿Se dan cuenta? Y la retrataban con el halo de las 12 estrellas sobre la cabeza. Al igual que dice el Apocalipsis de esta mujer embarazada que tenía que huir por ser perseguida por el dragón. Es curioso porque las catedrales, un gran número de catedrales se llaman Notre Dame. Notre Dame de París, Notre Dame de Gardé, Notre Dame de Vence, entre muchas otras, ¿ok? Entonces, ellas estaban representadas por una virgen con las estrellas como una corona y con un niño en brazos. Claro, a quien realmente veneraban en Francia era a María Magdalena y a quien llamaban Nuestra Dama, Nuestra Señora, era a María Magdalena. Así que, ¿cómo van viendo? Esto es historia, ahí está, busquen. ¿Qué pasó? Luego la iglesia, obviamente Roma, fue la que hizo el cambio, porque en realidad el reconocerle a María, al reconocerle a María, Madre de Jesús, como virgen o como la ascensión y todas las demás ceremonias y nombramientos que le han dado, es muy posterior, no es de origen, no fue en el momento, eso fue mucho después que la iglesia instauró y cogió todo esto a Magdalena y se lo zampó a la otra María, ¿vale?
Y no quiero decir nada contra María, Madre de Jesús. Lo que pasa es que María, Madre de Jesús, en realidad fue una mujer que fue preparada para tener a Jesús, para ser madre de Jesús. En realidad fue una mujer eh, educada para esto, pero no fue una iniciada, nunca fue una iniciada. En la vida de Jesús, en su camino, María, Madre de Jesús, apareció al principio y al final de su historia. Ella fue con Juan el Evangelista, con el que quedó, eh, supuestamente cuando Jesús murió y todo pasó. Al principio se aprecia que Juan el Evangelista fue el que quedó, lo que les digo, cuidando a María, Madre de Jesús, pero hasta ahí. María, Madre de Jesús, fue una mujer piadosa, sí, fue una mujer que además fue enseñada en las escuelas esenias, es cierto, y que en principio se piensa que podría ser iniciada en lo que me llamaban la escuela de la bílbula, que era la parte femenina de los esenios, y que los tenían separados, los esenios hombres por un lado y mujeres por el otro. Y entonces, bueno, ahí estuvo ella para ser iniciada, para prepararse para tener a Jesús, pero no hubo más. Bueno, y no solo a Jesús, a los hermanos de Jesús también, porque la preparaban, ¿por qué? Porque era descendiente de David, porque venía de la línea de reyes, de la línea de Judea, y entonces ella tenía que ser preparada porque sus hijos eran descendientes de reyes, iban a ser reyes, podían ser reyes, pero reyes políticamente hablando, no el rey Mesías como lo han querido ver. Por eso María fue preparada. O sea, ella fue una gran mujer, una mujer preparada por la línea de sangre que traía y porque su esposo José también venía de esa línea de sangre y obviamente sus descendientes venían de allí. Pero fue esta la preparación de María, Madre de Jesús. Ella no fue iniciada, ella no adquirió las enseñanzas de Jesús, nada. Es decir, es una gran mujer, obviamente una mujer que hay que darle también su lugar porque es una mujer de la realeza y dejar de verla como la pobrecita Virgen Madrecita de Jesús. No, póngale su lugar. También pongamos en su lugar a María, Madre de Jesús, porque pues tampoco. Pero ahí se van dando cuenta, ¿ok? Entonces, lo que les digo, hasta ahí fue ella. Luego, ¿qué pasó? Como María Magdalena, que era realmente la que seguía a Jesús, la seguidora de él y la que luego debió haber seguido dando su enseñanza y por supuesto ella era la que tenía a sus hijos, se dan cuenta que realmente María Magdalena era la que tenía todo, era la esposa, la mamá de sus hijos, todo. De alguna manera, como ahora iré explicando, la tuvieron que ir quitando del medio para no darle todo este protagonismo y no solamente diciendo que era prostituta, que es lo más absurdo, que tenía los 7 demonios en el cuerpo, que estaba poseída por los 7 demonios, sino que por supuesto tenían que poner a otra mujer en su lugar. Y qué mejor que poner a otra mujer en su lugar que poner a María, la madre de Jesús, porque pues ella era la más merecedora después de María Magdalena. Entonces, este fue el motivo por el cual quitaron a María Magdalena, la condenaron y pusieron a María Madre de Jesús. Yo creo que si estos hombres hubieran podido decir que Jesús nació del piso como un enano o salió de un huevo, lo hubieran hecho, con tal de eliminar completamente a todas las mujeres de la historia. Pero hubiera sido un poco menos creíble, entonces simplemente pues les tocó aceptar a una, que fue María la Madre de Jesús, y a esa la santificaron, la vanagloriaron y la pusieron por allá como intocable, la Virgen, mejor dicho, lo cual es absurdo. Ahí se dan cuenta el machismo, la misoginia y todos los complejos de estos hombres que escribieron esta mentira llamada Biblia. Pero bueno, sigamos. En Francia, algunas de las catedrales y otras iglesias de la zona fueron estratégicamente ubicadas formando la constelación de la Virgen o la constelación de Virgo, que es realmente el nombre. En Egipto, por ejemplo, ya se explicó que en realidad las pirámides es como el mapa de Orión y las estrellas colindantes. Bien, pues Virgo, la constelación de Virgo, que la representa la Virgen con el niño, y ahora vuelvo a repetir, a la mujer con el niño, a la mujer, sí, es a la mujer con el niño realmente, no a la Virgen, porque pues el concepto de Virgen es algo muy machista, a la mujer con el niño, que realmente se llamaba, que realmente era en honor a Magdalena, con el hijo de Jesús. Jesús se cree que tuvo 3 hijos, 2 varones y una niña. Pero aquí en principio se la representa con ese hijo que fue el que trajo María Magdalena en su vida, el que estaría en la representación de esta figura de la madre con el niño, ¿ok? Y que es lo que representa la constelación de Virgo. En realidad estas catedrales y estas iglesias forman, si se ven desde el cielo, el plano de la constelación de Virgo.
y lo hicieron como homenaje a esta Notre Dame de Lumière, a Nuestra Señora de la Luz, que realmente es María Magdalena, la esposa de Jesús. Entonces aquí surge también la tradición del culto a las famosas vírgenes negras. Yo sé que tengo pendiente el video de las vírgenes, ya ahí voy haciéndolo. Creo que voy a hablar primero solamente de Guadalupe, porque pues es como la que más aquí en Latinoamérica hay, por más que estoy en Colombia y es muy de México, pero acá en Colombia hay mucha gente que la sigue. Entonces, bueno, ya ese video lo haré. Pero sigamos. Lo de las famosas vírgenes negras viene aquí. ¿Y por qué? Aquí hay dos temas. Primero, porque en muchas catedrales se ve una figurita de una virgen negra con el niño. Y en otras iglesias también hay dos líneas, y en otras iglesias también. Aquí hay dos líneas de explicación. La primera sería porque los templarios, que cuando, es decir, los templarios, una facción de los templarios que fueron a Egipto, trajeron y desde Egipto y antes de ellos los seguidores de María Magdalena que huyeron también de Israel y que pasaron primero por Egipto antes de llegar a Francia y que incluso acompañantes de María Magdalena fueron a las zonas del norte de África, Egipto, y luego volvieron, trajeron imágenes de Isis con el niño, con Horus. Esa figurita estaba hecha en piedra negra y entonces, además de esto, la raza de la zona pues no era precisamente blanca. Esa sería una de las razones por las que pudiera ser que se replicaban estas imágenes de Isis, que realmente la imagen de la Virgen, de la mujer con el niño, viene desde Isis, con Horus, con el niño, porque si realmente vemos una figurita, lo que les digo, de Isis con el niño, Isis dándole de mamar al niño, es idéntica a las figuras de la Virgen o de Magdalena con su hijo. Eso sería una, como les decía ahorita. Estas fueron las primeras imágenes que pudimos ver de madre con un niño, pero hay otras. Esta otra que tiene que ver con lo que he dicho antes de la explicación del Apocalipsis, referente a que a Magdalena se le asemeja o se le relaciona con lo que representa Sofía. Sofía es la sabiduría y la sabiduría, el culto a Sofía, a la sabiduría, siempre es el culto al oscuro. Desde cuenta cómo siempre pintaron la sabiduría como algo oscuro, como algo malo. Eso lo expliqué un poco más a fondo en el video de Lucifer y Satanás, para los que no lo han visto. Aquí va, es oscuro, la sabiduría va con eso oscuro, con lo misterioso, lo denso, y en muchas imágenes también Sofía se la representa como una figurita negra, y no tiene nada que ver con la maldad, ni con la oscuridad maligna, ni con la raza negra, tiene que ver con la simbología de lo oculto, de lo misterioso. Se dice que la sabiduría en origen, cuando todavía no se había creado absolutamente nada, cuando esa chispa de amor y voluntad del principio original que hizo crear, ahí es cuando se formó o se dio paso a esta Sofía, a esta sabiduría, a esta parte oscura que todavía no había sido dada a la luz. Esta es lo que representaría, como digo, esta negrura, esa figurita negrita, esta Sofía, esa oscuridad que luego da a luz. Es decir, que luego da la forma, que luego se puede ver, se puede reflejar en algo palpable, algo con lo que nosotros podemos trabajar posteriormente. Entonces, bueno, esto es en parte la parte histórica y quería darla para que se den cuenta que la historia Magdalena, como se dice, no es como decimos algunas personas que contamos esta historia de Magdalena, pues no somos unos locos que creemos en ella, místicos o que traducciones que se han dado o que son falsas o que estos evangelios apócrifos están muy parcelados y hay palabras que no están y que hemos puesto otra y que todo esto no lo inventamos y lo cambiamos. Porque al final la gente quiere creer lo que quiere. Realmente no, realmente hay mucho más detrás de todo esto y hay mucho más de lo que no les interesa que sepamos y hay mucho más que no quieren que sepamos, que quieren ocultar y por eso se tapa y han querido tapar todo lo de Magdalena diciendo todas estas historias que no tienen nada que ver con Magdalena, nada que ver con ella. Dense cuenta cómo han querido tapar y desprestigiar a cualquier persona que quiere poner a Magdalena en su lugar. Están locos, están mal, eso es, mejor dicho, los peores apelativos que pueden haber. Pero esto es histórico. Esto lo pueden encontrar ustedes mismos buscando. Ya les di fechas, les di nombres de libros. Busquen.
Pero entonces, ahora como digo, ¿quién fue realmente esta mujer y cómo llegó hasta Jesús? Vamos a profundizar. Vamos ahora a los salmos, a ver quién era Magdalena. La iglesia nos la muestra como una pecadora. Primero, como esa pecadora que Jesús perdonó en aquel pasaje que decía que quien esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Esa mujer que era promiscua, pues la pillaron con otro hombre que no era su marido. Y entonces la quisieron lapidar y Jesús la liberó. Las escrituras dicen que esa mujer podía ser Magdalena, la pecadora, pero en realidad es que nunca se le dice el nombre, ni se sabe quién es la mujer. Esa relación es muy posterior, es mucho después que se hace. No es de origen, no es real. Luego, los pasajes de Juan 8:11, Juan del 1 al 11 y Lucas 7:37 a 49, se narra cómo una mujer unge los pies de Jesús y los seca con sus cabellos en la casa de Simón el Juan. Se interpreta que esta mujer y María de Betania son la misma. Entonces, a la iglesia no le queda más remedio que decir que María de Betania y María Magdalena son la misma. Entonces cuenta aquí cómo ellos mismos empezaron a enredar, como pasó con Juan el Bautista, lo expliqué en el video anterior. María de Betania era la hermana de Marta y Lázaro. A lo mejor esta le suena un poquito más, pero tampoco está claro si era la misma o no era la misma. Lo que pasa es que arreglar todos estos líos, pues esta gente ya no sabía qué quitar, qué poner, qué borrar, qué poner en el pasaje, cómo explicarlo. Se enredaron solos, ¿ok? A partir de 1969, dense cuenta, hace hasta ahora 51 años, se dijo que las tres Marías, la pecadora, la de Betania y la Magdalena, eran diferentes cada vez. Realmente cada vez no saben cómo arreglarlo. Entonces, claro, como no podían ser la misma, porque cómo podía ser que María Betania, que era la hermana de Lázaro, hubiera sido la misma prostituta que Jesús ayudó, ¿cómo era posible? Entonces, en el 69, dense cuenta que todavía siguen corrigiendo sus propios errores. En el 69 dictaminaron, esto lo pueden buscar, que eran diferentes las tres. Entonces, el caso es que María, pues sí, que embarrada, la pobre Magdalena, no se ha sabido dónde colocarla, no ha sabido bien dónde ponerla, para que haga el menor daño posible ante la mentira que ya vendieron y ante todas las mentiras que han dicho. Y obviamente para no ponerla en el lugar que realmente le corresponde, porque en realidad, como digo, es María Magdalena y no Jesús quien molesta a la iglesia, porque la iglesia, empezando con Pablo, quiso mostrar a Jesús como si fuera un Dios, junto con el hecho, obviamente, por Constantino, ya lo expliqué, y ahí pues ya quedó todo mucho. Entonces realmente decir la verdad de todo esto sería lo mejor que nos podrían hacer y que podrían hacerle al mundo, pero seguramente muchas personas entrarán a decir que la iglesia está mintiendo y entrarían a descalificar, aunque la misma iglesia lo dijera. Igual a la iglesia no le interesa hacerlo, es un negocio muy bueno que les ha dado fruto durante muchos siglos, así que ¿por qué tendrían que hacerlo, verdad? Bueno, pues anteriormente se halla también una mala interpretación, que es la de los evangelios de Lucas y Marcos, cuando dicen que era una mujer a la que Jesús le sacó 7 demonios del cuerpo. Vamos a ver, ¿qué son los 7 demonios según la iglesia católica? Son los 7 pecados capitales. Entonces, la pobre María Magdalena no solamente era lujuriosa, ya que primero se dijo que tocaba lapidarla por pecadora, por precisamente lujuria, sino que además esta mujer tenía soberbia, pereza, ira, gula, vanidad, lujuria. Ahí están los 7 demonios dentro de ella y Jesús se los sacaba. Ella entonces sigue a Jesús y pues ¿por qué? Lógicamente ya le había sacado, ya le había hecho el exorcismo, ya le había liberado todo mal, pero a ver, entonces pues la seguía. Pero a ver, ¿qué es esto de los 7 demonios? Porque tampoco en realidad se dice que María Magdalena fuera esta mujer a la que Jesús le sacó los 7 demonios, solamente se supone. Dense cuenta que todo esto es porque se supuso que ella era esa misma mujer, pero en ningún lado lo dice. Hay una investigadora que se llama Barbara Thiering. Ella escribió unos libros basados en los escritos del Mar Muerto, en los que explica, y ya esto que les voy a contar, y ya hay otros escritos también
hay también otros escritos en los que se explica la condición de María. Y esto es el principio, y esto es muy importante. Quiero que le pongan mucho cuidado a esto porque esto es muy importante. María es una condición, no un nombre. Repito, María es una condición, nunca fue un nombre. Y esto lo han sacado de escritos de la época, historiadores. ¿Ok? Así que todas las que se llaman Marías hoy en día, queridas, ustedes no tienen un nombre, tienen una condición. Como lo expliqué en el libro de Satanás, antes en la antigüedad, la palabra Satanás se refería al que daba oposición, al que generaba oposición a algo, y en vez de decirle oposición, le decían Satanás, porque pues venía del latín y bueno, idiomas, y al finalmente Satanás se volvió diablo. María era una condición, no un nombre. Es como si el día de mañana la condición de estar sentado se volviera un nombre, entonces a la gente que vivía mucho tiempo sentada se llamaba, dentro de 300 años se llaman sentados. Sentado Garavita, sentado Rodríguez. Claro, se volvió un nombre, pero era una condición. ¿Ok? Y eso es muy importante. Así que si se llaman Marías, es una condición, no es un nombre. Y ya les explicaré qué condición. Entonces, como lo dije, María es una condición, no es un nombre. Las Marías en la época de los evangelistas representaban a mujeres que todavía no habían sido desposadas, es decir, que las estaban preparando. Eran vírgenes, las estaban preparando para el matrimonio. Por eso en esa época todas eran Marías. María era una condición, como decir hoy en día Sor, o como decir hoy en día, sí, Sor, o hermana. Sor Pepita, Sor no sé quién cita en esa época, todas las mujeres que estaban preparándose para el matrimonio se les decía Marías. Como, no sé, como decir hoy en día una profesión, no sé, todos los contadores, contadores, todos los economistas, economistas, todas las que estaban siendo preparadas para casarse se les llamaban Marías. Todas. Y obviamente eran vírgenes. ¿Se dan cuenta? No es un nombre. Lo siento. A todas las Marías. Así que, ok. A las Marías, ya después, obviamente, se le ponía María de lo que fuera. Ya después la mujer quedaba con el nombre de su María de lo que fuera. Es que en algunas se les llama María de su marido. Por ejemplo, María de Cleofas. ¿Se dan cuenta? Su marido era Cleofas, entonces esta era María de Cleofas. Como digo, después se cogió esta tradición de todas las monjas de ponerse en el María, igualmente, y lo que fuere, y pues ya obviamente se arregló a todas las mujeres. También María era porque parece que pues no podrían tener un nombre propio, y pues por eso eran Marías. No se les daba como, se les quitaba un poco esa identidad a la mujer, esto sí es muy de la época, y por eso todas se llamaban Marías en esa escuela, lo cual sería rarísimo porque si uno necesitaba imagínense, María, María, no, tú no, la otra María, en fin. Y el nombre del marido ya después, o ya seguramente el nombre que ya traían desde sus casas, obviamente, dada la mujer, la persona y el marido, si permitía que lo conservara, pero bueno. Entonces, esto que les digo es histórico y viene desde la época de los evangelistas, que es en la época en la que vivió Jesús. Nosotros no podemos traspolarlo hoy en día María es un nombre, pero en esa época era una condición, ¿ok? De cuando las Marías, las mujeres, antes de ser desposadas, pues tenían este apelativo. Entonces, como dice Bárbara Terin, es la que habla de eso. Quienes cuidan a estas Marías en estos centros, porque obviamente ellas las preparaban para ser esposas, les enseñaban a cocinar, a coser, bueno, las preparaban para todo eso, y las personas que las cuidaban, Bárbara Tieren explica que en la tradición esenia, que es la tradición judía, habían unos sacerdotes que eran los que guardaban y protegían a estas Marías, estos centros donde ellas estudiaban, y eran 7. Esos sacerdotes eran 7 y los llamaban los demonios. Dense cuenta, se les llamaba sacerdotes demonio. Yo estoy diciendo lo que esta mujer dice, lo que esta mujer escribió en sus libros. No me lo estoy inventando yo, ¿ok? Yo
pues tal vez daría una explicación que me suene más, pero ella, y esto es histórico, lo explica así. Entonces, como me estoy basándose en la histórico y no lo que yo creo, por eso les cuento, ¿ok? Esta mujer, como les digo, Bárbara Thiering, es una gran investigadora y es muy objetiva. Que esto es lo que hace a un investigador realmente bueno, igual que un científico. Jamás tiene que dejarse llevar por ninguna línea en concreto. En el momento en que elegimos ya en concreto una línea y no permitimos que hayan otras opciones que también pueden tener una realidad, ya estamos condicionándonos, ¿ok? Y no hay objetividad. Entonces, si somos de una religión completamente, pues no vamos a ser objetivos. Si somos de una filosofía completamente, pues tampoco vamos a ser objetivos. En los científicos eh, es igual, se propone una hipótesis, cualquier cosa es posible. Cualquier cosa es posible. Después hay que demostrarlo. Pero es así como siendo que cualquier cosa es posible, que Bárbara Thiering, que es una estudiosa que tuvo acceso a los papiros del Mar Muerto, que ha leído, que ha investigado, como digo, eh, pues sin duda es algo muy valioso, que hay que darle el poder, el valor que tiene y entender que es una persona que tampoco se inventó eso, ha dedicado su vida a estudiar el tema. Pero bueno, entonces, como volviendo al tema de los sacerdotes, demonios, eran 7. Por eso, cuando María, y me refiero a María, cualquier María, las Marías de esa época, a estas mujeres que las preparaban, las desposaban, las liberaban de los 7 demonios, porque realmente era que se liberaban de estos 7 sacerdotes porque se casaba y se iba con su marido. Y hasta 7 sacerdotes, y estos 7 sacerdotes se iban, ¿ok? Es por esto que se habla que Jesús liberó a esta mujer de los 7 demonios. Aquí realmente lo que están explicando es que Jesús desposó a María. Punto. Lo que pasa es que entender el contexto y lo que les digo, hay que entender la realidad social de la época, cómo vivían, lo que pensaban, lo que creían, en qué contexto se movían, sus creencias, para entender esto. No lo podemos traspolar hoy en día, como seguramente en 100 años no se puede traspolar lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso iba. Hay otra que también puede ser posible y es que María Magdalena, otra explicación aparte de esta, es que María Magdalena fue una iniciada al igual que Jesús, que aprendió también de todo de él y llegó a ser una iniciada ella. También, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cada, con cada persona? ¿Qué es lo primero que quiere hacer una persona para evolucionar y para no sé, llegar a este camino ya como una iniciada y poder llegar a cierto nivel? Lo primero que tenemos que hacer es conocernos realmente a nosotros mismos, superar nuestras partes más densas, más delicadas o que nos desvían del camino y que no nos permiten llegar a la plenitud de nuestro ser, ¿ok? Pues precisamente todas esas peculiaridades de nuestro ego, trampas de nuestro ego. Como eso, eh, lo llamaban las religiones. Bueno, por lo menos las católicas con los pecados capitales, estas trampas del ego que eran los 7 pecados capitales. ¿Y quién rige los 7 capitales, los 7 pecados capitales, los 7 demonios? También tendría sentido si realmente Magdalena lo que hizo fue seguir a Jesús para ser una iniciada como él. Jesús la tomó como mujer realmente, le transmitió todo lo que él sabía, que esto obviamente tiene todo el sentido, esa expresión que la liberó de los 7 demonios, que es lo que les expliqué, que se casó con ella y la liberó de estos 7 sacerdocios demonios, o que la hizo realmente, que es la segunda versión, superarse a sí misma para poder estar a la altura de lo que luego sería su misión. Un pelito, lo siento, bonito. De lo que realmente sería su misión, que era seguir las enseñanzas de Jesús para ser ella la nueva maestra. ¿Ok? Bueno, que era lo que ella podía transmitir en otros lugares y que fue lo que ella hizo, como lo hizo en el sur de Francia. En lo que respecta a su nombre, resultamos en lo mismo, María Magdalena. Esta Magdalena, eh, esta María, que ya sabemos de dónde viene María, que no era su nombre, sino su condición, porque era una mujer que estaba en una escuela aprendiendo a ser esposa y entonces por eso el María, ¿ok? Y
ya viene el Magdalena. Magdalena tiene la raíz que es Migdal, que quiere decir torre de vigilancia. En algunos sitios dicen que puede ser que venía de Magdala. Magdala era un pueblo, una localidad de pescadores y allá había una torre, la torre Magdala, la torre de vigilancia en esa zona. Pero en realidad es que Magdalena viene de Migdal. La raíz de Migdal y la traducción es lo que les digo, torre realmente Magdalena, qué pena, eh, Magdalena viene porque al parecer ella se unió con Jesús, se casaron en la zona a orillas del mar de Galilea y eso pudo generar también ese conflicto, pero este señor Jápanos di Voragina afirma en su libro Historia de María Magdalena que Magdalena poseía en matrimonio la torre de Betania o el castillo de Betania. Y esto no existe realmente, es decir, esta edificación no existe y no hay evidencia que existiera. Entonces no sabemos, y esto genera un lío porque no sabemos realmente a qué se refería él. El estatus, como ya les dije, es María, como un estatus o un rasgo social de la época, lo que representaba que ya haya dicho que era, pues que con la traducción y que bueno, ya después se quedaron las Marías. Si vamos a la literal de la traducción de lo que dice María Magdalena en Lucas 8:12, describe a María llamada Magdalena, no María Magdalena. Él dice María llamada Magdalena, dense cuenta. Si lo traducimos, es María llamada Magdalena, que querría decir que es Migdalia, torre de vigilancia. Por lo tanto, ¿quién era María? La torre de vigilancia, quien estaba al lado de Jesús, para mantener esa enseñanza, para realmente ser la que guardaba todo, la que estuviera allí al lado, y que realmente todo esto tuviera sentido cuando Jesús terminara su mandato, según Jacob. Magdalena, también a nivel de quién podría ser su padre, ¿ok? Porque ya vamos a ver la historia de Magdalena. También está esto y hay varias creencias. Uno es que el padre de Magdalena era Ciro el Jairo. Aquí estaríamos relacionándolo quizás un poco con esa niña que Jesús, igual que a Lázaro, que le devolvió la vida, ¿ok? Jairo César sale en la Biblia, igualmente fue llamado, que sale en la Biblia, igualmente fue llamado a Jesús porque su hija estaba muerta y la resucitó. Esta niña tenía 12 años. Podría ser María Magdalena esta niña. Con Lázaro pasó lo mismo. Podría ser el padre de María Magdalena, realmente podría ser Ciro Jairo, porque él era un sacerdote que se había ordenado como sumo sacerdote de Jerusalén. Así que tiene todo el sentido. Y tiene sentido también porque si la resucitaron al tercer día, que es esta niña que llamaron a Jesús para que la resucitara, fue el mismo ritual en el cual estuvo Lázaro, según explican pues, los textos bíblicos, que Lázaro al tercer día resucitó. ¿Ok? Y es este mismo ritual propio también que hizo Jesús al tercer día de ser metido en la cripta, salió de ella. Esto en realidad es un ritual esenio. Desde cuenta la falta de conocimiento de las tradiciones de esa época lo que genera. Esto es un ritual esenio y es un ritual de iniciación. ¿Qué es lo que realmente pasa aquí? La persona estaba 3 días en ese ataúd, bóveda, cofre, lo que quieran, cripta, aparentemente muerta, porque estaba confinado en un estado de completa meditación profunda en este lugar. A los 3 días venía el maestro, el sacerdote, y lo resucitaba o lo despertaba en la realidad. La realidad es que moría a la vida terrena para renacer en la vida espiritual. Ese es el símbolo realmente de la resurrección y no es ninguno otro. Y ni Lázaro estaba muerto físicamente y probablemente esta niña, la hija de Ciro, Jairo, no, tampoco estaba muerta. Y luego después este rito lo siguieron también los templarios. ¿Se dan cuenta? Incluso hoy en día también hay un ritual así y es que a las personas las meten debajo de la tierra en un cajón, las entierran y las dejan ahí cierto tiempo para hacer esta conexión consigo misma y esto con su espiritualidad. Esto también lo hicieron los egipcios. Realmente las pirámides eran templos y en ciertas pirámides se hacía esto. Por eso habían como sarcófagos que realmente no eran sarcófagos. Las pirámides nunca fueron tumbas, fueron
centros de preparación para sacerdotes y sacerdotisas. ¿Se dan cuenta? Así que si lo traspolamos incluso al mismo Jesús, primero, Jesús nunca murió. Y segundo, lo de la resurrección fue porque Jesús seguramente, como parte del ritual escenio, lo enterraron. Pues no lo enterraron, lo hicieron entrar en esta cripta, duró 3 días y luego lo resucitaron porque fue que dejó su parte mundana, hizo ese trabajo interior, esa conexión con uno mismo. Pues imagínense uno 3 días encerrado en una cripta, sin agua, sin comida y sin nada, pues te enfrentas contigo mismo, punto. Y sales, resucitas, porque sales a esa vida espiritual dejando todo eso ese proceso en esa cripta. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto lo adoptaron también los templarios, porque de hecho en España las iglesias templarias están todas configuradas de la misma forma, en 3 niveles. Y el último nivel es como un nicho, arriba de todo, con unas portezuelas de madera donde se metía la persona y ahí estaba 3 días. O sea, si sufres de claustrofobia, ni se te ocurra. Este ritual se cree que fue el que siguió esta niña, la hija de Ciro Jairo, y que cuando tenía 12 años de edad, por lo que se cree que Ciro pues era el papá de María Magdalena, María, la torre de vigilancia. Ciro en realidad era un noble. Ciro y su esposa, la esposa de Ciro era de linaje real, por lo que era hija de él. Y pues por el lado de la esposa era de sangre real. Y sí que hay escritos que dicen, ay, dame un segundo, que es que este niño está aquí que molesta, Polito. Venga. Vale. Ay, qué pena. Y sí hay escritos que dicen que la Magdalena, era quien costeaba los viajes tanto de Jesús como de sus discípulos. Dense cuenta, o sea, esta mujer, aparte que era toda de conocimiento, tuvo sus hijos, aparte que les financió toda la campaña, terminó siendo la mala del paseo. Bueno, la esposa de Ciro, la madre de Magdalena, pues si realmente lo era según los estudios, era de la casa sacerdotal de Asimonea de los Macabeos, que fueron los que reinaron en Jerusalén desde el 166 a.C. Así que obviamente tiene tradición. Así que en realidad, a ver, todo este lío. En realidad lo que quiero decir es que hay una base histórica y que realmente los hijos de Jesús y Magdalena eran de sangre real, Sangre real o el sang real. Es lo mismo. ¿Qué pasó? Que cuando Jesús aparentemente murió en la cruz, que él no murió en la cruz, eso ya lo expliqué en un video, debido a todo esto que les he contado, pues ellos no podían estar ahí mucho tiempo, porque tanto los romanos como los judíos los perseguían, porque no les interesaba que hubiera esa descendencia, ¿ok? Y ahí es cuando en el año 44 después de Cristo, Magdalena tuvo que huir, y hay dibujos y hay escritos donde se ve a Magdalena embarazada llorando a los pies de la cruz. Igualmente, hay 3 mujeres en la cruz y un hombre joven. En algunos escritos se piensa que este joven no sería en realidad, que este joven sería en realidad el hijo de Jesús, uno de ellos, que era el primero, que tenía 9 años, más o menos en principio, en esa época. En principio se piensa que cuando murió Jesús y luego el bebé, pues después el bebé que tenía dentro de ella, María Magdalena, fue el que nació en el sur de Francia. Que esto puede ser lo que está escrito en el Apocalipsis. Como que en esa huida al desierto, en el destierro de ella, tuvo los dolores de parto y todo esto. A ver, Magdalena salió de Francia junto con Lázaro y Marta. Y bueno, dirás, ¿y Marta y María Betania? Pues acá te das cuenta que María Magdalena y María de Betania realmente sí son las mismas. María de Betania no era hermana de sangre de Marta y Lázaro, sino que en realidad eran sus tíos. Así como José de Arimatea era el tío de Jesús. Después, aparte de esto, también salieron con ella 2 hermanas de Jesús que eran Sara Salomé y María de Cleofas, como le contaba. Habían Marías que cogían el apellido del nombre de su esposo, por eso María de Cleofas, ¿ok? Y aparte también la mujer de Simón Lázaro, que era Helena Salomé. Sara Salomé es la que llamaron después, posteriormente, Sara la Gitana, y es la que veneran el 24 de mayo los gitanos en la zona del sur de Francia.
A Sara la han confundido porque Sara quiere decir princesa. Y sí que se ha confundido esto porque hay escritos donde dice que podía ser la hija de Jesús. Pero en realidad la hija de Jesús, por otros escritos posteriores y otros documentos, podría haber sido llamada Tamar o Demaris. Y se llevaba 1 año o 2 con el hijo mayor. Así que si el hijo mayor, que puede estar representado en estos cuadros, tenía 9 años, esta niña podría tener 7 años. Entonces, como les decía, Sara Salomé es a la que veneran, porque además, tanto Sara Salomé como Elena Salomé, las dos tienen el mismo apellido, Salomé. Y ellas fueron seguidoras de María Magdalena. A ellas también las siguió gente del pueblo, eran veneradas, se las consideraba mujeres sabias y tuvieron grupos en los cuales ellas también enseñaron todo este conocimiento en el sur de Francia y que fue recorrido toda esta zona también por esta familia, porque Jesús, cuando murió, Jesús estuvo con ellos un tiempo, pero luego se fue con su hijo mayor, que se dice que se puede llamar igual que él, Jesús. ¿Ok? Salieron los dos y Magdalena se quedó con el pequeño y con la niña junto con Lázaro, como Marta, con Marta y con las dos mujeres, con las dos Salomés. Todos ellos hicieron un recorrido, crearon grupos, órdenes y después fueron seguidos por los cátaros, ¿ok? Que después fueron los templarios. ¿Listo? Algunos pasaron a la zona del sur de Francia, de Glastonbury. También allí se unieron a otros grupos y hay muchísimas traducciones de la tradición que hay en esta zona, que es Avalon. Avalon, a muchos les sonará, que dicen que Avalon, realmente la zona de Avalon, esta zona es seguir a la diosa, la madre, la tierra, la madre cósmica, la madre universal. ¿Cómo se dice? Como se le decía o se dice que era María Magdalena, la llamada Notre Dame. ¿Se dan cuenta cómo empieza todo, cómo encajar todas estas mujeres? Resulta que era una. Porque representaba, María Magdalena, esta Notre Dame, representaba esa madre cósmica, esa madre universal. Y es la misma que luego se estuvo siguiendo de otra manera en el sur de Inglaterra. Anteriormente llamada pues la diosa, luego llamada Magdalena, cambiando el nombre. Pero básicamente es lo mismo, ¿ok? Es el símbolo, es la madre cósmica, esa madre universal que luego representaba aquí en este plano por determinadas mujeres que en realidad son representativas de esa idea, de esa creencia, de esa energía, de esa fuerza y que lo aprendan. Bueno, y esto es importante que lo sepan para aquellos que lo consideramos. Yo estoy completamente convencida de lo que representa la diosa, la madre, la tierra y del respeto que hay que tenerle. Y en respecto a esto, estoy convencida de lo que representa Magdalena en este caso, que fue como la fuerza de esa diosa, de esa madre tierra representada en una mujer, que igual que como hemos maltratado, ultrajado y acabado con la madre tierra, lo hicimos con ella, lo hicieron con ella. Acá quiero explicar que en este punto yo en ningún momento quiero apartar lo que representaría, como lo dije antes, lo que representa María, la Madre de Jesús. Pero como he dicho desde el principio, son completamente distintas. Las dos, cada una representa su papel y realmente la maestra, la iniciada, la que llevó a Europa todo lo que se originó en Jerusalén, traído de la mano de Jesús, lo único que hizo fue compartir lo que aprendió que realmente lo único que hizo fue compartir lo que aprendió en las escuelas iniciáticas de Egipto, que en estas escuelas iniciáticas de Egipto venían de lo que se trajo de la Atlántida, dense cuenta la seguidilla. Igualmente también ellos fueron, Jesús, ellos fueron a la zona de la India, al Tíbet, y allí también aprendieron. Y después hizo una especie como de enseñanza, de iniciación, que está muy bien explicada en el Evangelio de Felipe, en el Evangelio apócrifo de Felipe, ¿ok? Entre otros. Entonces, esto es importante. Inclusive se están haciendo estudios del Evangelio de Juan comparándolo con cómo es el Apocalipsis de Juan y cómo hay pasajes muy íntimos en cosas en las que solamente estaban Magdalena y Jesús. ¿Cómo Juan podría saber eso? Ahí se cree, se puede pensar que parte de este evangelio podría escribirlo ella, aunque lógicamente, porque no estaba pues como estipulado que debiera hacer esto, se puso como que era de Juan.
no se sabe esto, no es seguro, estos son como creencias y suposiciones, yo lo dejo en el aire, ustedes verán, investíguenlo y me cuentan. Porque a mí, como les digo, estas son hipótesis, están ahí y no hay por qué rechazarlas. Hay que seguir investigando más a fondo hasta llegar al final del asunto. Pero si de primeras ya nos cerramos y creemos en todo lo que nos han contado, ya es lo que es y que esa es la historia real y además nos sentimos agredidos ante toda esta información que se está dando y que está ahí a su mano para que la investiguen, pues, ¿qué les puedo decir? Además, si tantos sabios, historiadores propios de la iglesia y que luego iniciaron la iglesia, como incluso fue el mismo San Bernardo, el abad, todos estos que les mencioné, siguieron estas enseñanzas y creen, pues es porque no eran tan falsas, ¿no les parece? Pero claro, aquí hay mucho miedo de por medio, porque habría que reescribir completamente toda la historia, habría que reescribirla, al igual que por ejemplo, tendría que pasar con las historias de las pirámides, realmente los tiempos en los cuales fueron creados, para qué sirvieron, como en tantos templos, también historias de Bolivia, de Perú, en México, es decir, realmente la historia en general de la humanidad, en muchos aspectos habría que reescribirla, pero desde lo auténtico, desde la verdad. Y es curioso que sigue habiendo documentos donde podemos basarlos, sigue habiéndolos, y se sabe que muchos están escondidos, claro, muchos están escondidos precisamente en esa biblioteca del Vaticano, que ellos tienen esos documentos y no los han destruido y ahí están. Y otros que tienen son copias y otros que se han encontrado son copias. Después también se encontraron los apócrifos y así se han ido encontrando cosas, pero muchos de estos documentos, muchos que avalan estas historias, todo esto están en esa biblioteca del Vaticano y yo me pregunto, todas las bibliotecas se puede acceder a ellos. ¿Por qué el Vaticano tiene una biblioteca prohibida? ¿Qué tanto tienen ahí que les da miedo que la gente vaya, lea y consulta? ¿Por qué no la abren al público? Si mucho de la biblioteca de Alejandría supuestamente quedó allí, ¿por qué no dejan que la gente lo lea? ¿Cuál es el miedo? El que nada debe, nada teme. Y esta es la base de todo. Obviamente, si tú tienes libros que cambian toda tu historia, que hablan en todo esto que les dije de Magdalena y de muchas cosas más, pues qué mejor que nadie lo lea y qué mejor que prohibirlo. Es la mejor forma de hacerlo. Y esto es para que se cuestionen y piensen por ustedes mismos, ¿ok? Sobre esto. Y bueno, ya 2 horas creo que es el video más largo que he hecho, pero bueno, hasta aquí llegamos con Magdalena, pero si algo quiero con toda esta información, realmente no es para que se confundan con tanto nombre y fecha, no, es una muestra de que esto es real y que hay historia detrás de todo esto, que hay documentos, que por favor investiguen y que realmente sepan lo que representó María Magdalena, esta Notre Dame de Lumière, y que cuando vayan, si pueden, a estas catedrales, a Notre Dame de París, a Notre Dame de Chartres, cualquier Notre Dame, sepan a dónde están yendo y sepan cuál era la intención de estos lugares, que los templarios estaban detrás de muchos de ellos y que todos están construidos por unos maestros arquitectos que sabían lo que estaban haciendo, que estaban hechos en lugares donde tenían que estar y junto, como decía, con las otras iglesias formando igualmente esa constelación. ¿Qué sentido tendría si no es algo más, entonces, la creación de este grupo, de esas iglesias así? Así que pues aquí les queda la información. Bueno, la información está. El tema ya es que ustedes investiguen y como siempre les digo, no crean todo lo que les dicen, ni siquiera crean todo lo que les acabo yo de contar acá. Lean ustedes, anoten los nombres, las fechas, investiguen, averigüen y si averiguan algo más que yo no haya dicho, que se me haya pasado, porque créanme que traté de condensarlo lo más que pude, pero bueno, me avisan y hacemos otro video actualizando. Pero es eso, dense cuenta, ahí está la historia, todo está escrito, también ahí viene el tema de los templarios, incluso a los templarios acuérdense que los acabó la misma iglesia, bueno, aunque ya se descubrió que la iglesia sí los quiso proteger, pero los templarios también los terminaron acabando. Entonces dense cuenta cómo la idea fue acabar con todos los que tenían que ver con esto y por eso hay tanto misterio con las iglesias que ellos hicieron, porque sí dejaron mucho ahí oculto a simple vista para seguirle dando su lugar a esta mujer tan importante que fue Magdalena. Así que ahí les dejo, como les dije, hay que darle información, lo que ustedes hagan con ella,
pues ustedes verán qué hacen con ellas, si investigan más, si leen más, si creen, si no creen, lo que sea está perfecto, es su albedrío. Yo solamente quería darle información, comentar esto, basado en todas estas personas, en personas que siguen y siguen investigando, Sol Hernández y muchas otras personas más. Así que, bueno, ahí les queda. Muchísimas gracias por ver este video. Yo sé que fue largo. Muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo. Ya saben, la mejor forma de apoyarle, denle me gusta, compártanlo, suscríbanse, síganme en mi Instagram, @energética con K, _piso Akasha. Y bueno, nos seguiremos viendo por esta ventanita. Voy a ver en qué otro video hago referente a la Biblia. De pronto pienso hacer de pronto el siguiente video de un tema más light como para descansar un poco porque han sido videos muy pesados estos temas, la verdad, y me agotan mucho. Ya 2 horas estoy de la garganta, creo que se ha notado como me ha bajado mi voz. Y bueno, así que vamos a ver qué video hacemos. Igual, cualquier comentario o sugerencia, ahí me la pueden dejar en los comentarios o por en Instagram. Muchísimas gracias a todos, que tengan un lindo fin de semana